Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los demás que nos ven y nos escuchan. Los otros, porque si no los otros reclaman que a ellos no los saludas, George. Bien, buenas tardes a todos los otros. Y bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM, lo que queremos, por cierto, escucharlos. Yo no me canso de recordarles que se pueden comunicar con nosotros y nosotros lo vamos a agradecer al WhatsApp o al Telegram 4585-4280. Repito, 4585-4280. Tengan voz, la voz del lector. Queremos escucharlos, apreciables amigos. Así que mándennos un mensaje de voz al 4585-4280, 4585-4280, para que nosotros lo pongamos al aire. El hecho de que usted esté escuchándonos, que sabemos que son la mayoría, no implica que esté invisible y que nosotros no podamos también agradecerles que nos estén escuchando. Por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan en redes sociales, como es el caso de Michelle Fernández, Susan Lavagnino, Judith Rodríguez, que vemos que ya están interactuando con nosotros vía Facebook, y no dudo que también tenemos ya interacción vía YouTube con nuestros oyentes, que el hecho de que se nos facilita porque podemos ver los mensajes que nos dejan, como este de Edito Ortiz en YouTube, que dice, reportándome desde YouTube, saludos MY y JJ, pues no quiere decir que usted, que nos está acompañando en la 102.1 FM, no tenga voz. Tiene voz, ejérzala. Repito, mándennos un mensaje de voz al 4585-4280. Y también aprovecho a saludar a todos aquellos que, además de en Facebook, en YouTube, nos acompañan vía Twitter o en nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? Libertópolis.com, libertópolis.com, y por supuesto la Libertap, que dice George que ya fueron resueltos. Hoy felicitábamos y le aplaudíamos a George de que ya se resolvieron tanto en la Apple Store como en la iStore como en la Play Store de Android. Ya no hay ningún problema con la Libertad. Así que aquellos que nos escuchan en el exterior y no tienen tiempo de vernos en redes sociales, pues no tienen ya ningún problema. Adelante, por favor, bájenla, pruébenla, y si hay, por cierto, si hace haber algún problema, por favor, repórtenlo. Y aprovecho también a agradecerle a Ingrid Janet Alfaro, que también ya dice presente vía YouTube, y qué alegre ver cómo empiezan a aparecer más de nuestros oyentes. Gracias a Estuardo Hernández, a Juan Godínez, a Julio L. Ariza, que también se están conectando vía Facebook. Judith Rodríguez dice, espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Así fue, Judith. Muy bueno, logramos cargar las baterías, como podrán darse cuenta los oyentes, para abordar todos los temas que tenemos para hoy, que vamos de una vez a entrar a listar cuáles son. Obviamente vamos a hablar de la situación que se está viviendo en el store, porque pues imagino que ya saben la mayoría de los oyentes, ayer el gobierno de Alejandro Yamatei decidió declarar estado de sitio. No cualquier estado, George, estado de sitio, de lo cual vamos a conversar con un poco más de detalle con el licenciado Mario Fuentes de Starac a la 1:30 de la tarde,
antes de la Liber Cátedra con el doctor Julio César de León Barbero. Pero no es lo único que tenemos para hoy. Por supuesto, tenemos nuestra nota tecnológica donde Jorge va a explicarnos un tema bien delicado para todos aquellos que utilizamos la nube. ¿Cuántos de ustedes no usan ya la nube para guardar sus documentos, sus fotos, para hacer trabajos compartidos sin necesidad de estar en su computador principal o en el computador que ustedes usan, en el computador propio? Pues bueno, Microsoft hoy anunció que los hackers rusos están desde mediados de año dándole duro a las nubes, principalmente de aquellos grandes empresas, como es el caso de Microsoft. Pero con más detalle se los va a comentar Jorge para que ustedes, además de eso, sepan qué medidas hay que tomar sin perder la confianza en una herramienta tan importante como es la nube, no perder la confianza a ese medio para uno poder mantener y guardar sus archivos, ¿no? Todo aquello que sea importante para usted. Además de la nota tecnológica, tenemos nuestro reporte semanal del COVID-19, donde les vamos a comentar también resultados de algunos estudios recientes y la actualización que hizo hoy Moderna en lo que respecta a su vacuna y la eficacia que ésta tiene para niños de 6 a 11 años. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a comentarles qué está sucediendo con la Agencia Europea del Medicamento, EMA, en sus siglas en inglés, que hoy anunció algo que tiene que ver con la píldora antiviral contra el COVID-19. Imaginen esto, la importancia que tiene, que ya vayan únicamente a comprar la píldora anti-COVID-19 y ya no se necesiten de vacunas. Sin duda dejaría sin argumentos a los señores de la Organización Mundial de la Salud, que para variar, como buenos políticos, le echan la culpa a la gente de lo que está sucediendo con el COVID-19 y que dicen que hasta que la gente quiera que acabe la pandemia va a terminar. ¿Qué es ese? ¿Cómo es que se llama este señor? Tedros. Bueno, don Tedros. Ya saben ustedes quién es, el director de la Organización Mundial de la Salud. Adhanom Ghebreyesus. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Don Tedros dijo, no, aquí no va a acabar nada hasta que ustedes quieran que pase. Ya déjenme de fregar, por favor, que yo voy a mantener, además de eso, el estado de pandemia, todo lo que se me antoje, porque a nosotros los políticos es lo que más nos conviene. Y digo esto porque, como ya lo hemos repetido en otras ocasiones, a estas alturas ya debieron haber reconocido que el COVID-19 es un mal endémico, que va como toda enfermedad que ha llegado al ser humano, va en una caída en lo que respecta a la mortandad, que puede ser que surjan variantes más contagiosas pero menos mortales, lo que no significa que ya no va a morir nadie de COVID-19. Tristemente, pues como de toda enfermedad, va a seguir muriendo personas, pero cada vez menos. Pero bueno, en fin, creo que me adelanté un poco en lo que respecta a nuestra información en este primer segmento, que solo les comentamos cuáles son los temas que tenemos, los temas principales que tenemos para ustedes hoy. Y bueno, tenemos más noticias, pero pienso que esas son en este momento, Jorge, las más importantes que tenemos para compartir con los oyentes. Un par de notas que tienen que ver con el tema de la justicia. Primero es que solo lo vamos a mencionar, pues porque habrá que ver cómo continúa este juicio. Ligaron a proceso por terrorismo. Y esto, atención para los supuestos exmilitares retirados o veteranos, y en particular para aquellos que sí, dentro de estos grupos, dieron la batalla durante el conflicto
conflicto armado para que no cayera nuestro país en manos de los comunistas. En particular, para ustedes, tengan mucho cuidado en cómo van a ser las protestas y no se dejen engañar, porque vean que a los que lograron atrapar, a los 4 que lograron atrapar, ya los ligaron a proceso por terrorismo y las condenas por este crimen son condenas de muchos años, que pienso que los que verdaderamente, Jorge, pelearon durante el conflicto armado son ya personas mayores de por lo menos de 65 años, vamos a decir, o mayores de 60, 65 años. No querrán pasar los años de vida que les quedan en la cárcel. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado y sobre todo aprender y no dejarse engañar por una promesa que ningún político les va a poder cumplir, porque es inconstitucional, como lo hemos hablado en varias ocasiones, y además de eso es económicamente inviable. Pienso que hasta para el gobierno, George, el pagarles esos 120,000 millones de quetzales que les ofrecieron, que por cierto el listado que había ofrecido el ministro de Defensa para el viernes pasado ya dijo, nanay, no lo voy a tener y no lo voy a entregar porque no lo tengo. A saber ni hasta cuándo. Sí, George, ¿querías agregar algo? No, solo que en efecto simplemente aparte de que es inconstitucional, es imposible un pago de ese calibre, que ya la semana pasada hicimos el cálculo de que como mínimo, así poniendo que solo son los 90,000 que dicen ellos, aún así son más de 10,000 millones de quetzales los que habría que pagar, así a los 120,000 por cabeza, ¿verdad? O sea, es imposible un pago de ese calibre, que al final tendría que salir de los bolsillos de los tributarios, porque no hay de otra. George, mira qué maravilla. Rodolfo Rafael Rodríguez nos saluda desde Londres, Inglaterra. Uno de nuestros mejores amigos que tiene el mismo apellido, Rodolfo Rafael Rodríguez, también vive en Londres, Mario Rodríguez. Así que no sé si de casualidad se conocen, pero ahí está ese chapín también perdido en Londres. Bienvenido, Rodolfo. Saludos hasta Londres. También quiero agradecerle a Ana María Villalobos Martínez, que ya compartió nuestro programa, y a Salvador Orellana Pontaza. Esos son los saludos que tengo ahorita en Facebook y en YouTube. Agradecerle a Ingrid Janet Alfaro, que también ya nos está acompañando. Y Manuel Cante me pregunta que en Antigua, ¿dónde consigue aloe vera? Pues en todos lados hay que pedirlo al único teléfono, porque también hay entregas en el interior del aloe vera gel de ELA, que por cierto, que ya que me lo pregunta, el aloe vera gel de ELA, que recuerden que es para cuidar el sistema digestivo, importantísimo. Por eso es que yo me doy gusto todos los días disfrutando de un gelato de Primo de Roma, porque tengo un sistema digestivo maravilloso, que además de eso me permite dormir como angelito, amigos. Entonces, pues ya que Manuel Cante me pregunta, aprovecho a recordarles que tanto el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo, como la Echinacea Blend líquida de ELA para cuidar su sistema inmunológico, que vean qué importante es cuidarlo. Ahorita vamos en el siguiente segmento al informe del COVID-19, y por eso debemos de cuidar nuestro sistema inmunológico, porque vacunados o no, nos haya dado o no, tenemos que cuidar nuestro sistema inmunológico para poder enfrentar no solo al SARS-CoV-2, que es el virus que provoca el COVID-19, sino a otras amenazas que tenemos en contra de nuestra salud. Pero bueno, el teléfono me lo pide Manuel Cante, espero que lo esté apuntando y por favor respóndame que lo pudo apuntar. El WhatsApp de ELA, donde puede hacer sus pedidos en la capital o en el interior del país, es en el 49 50 34 14. Repito, 49 50 34 14. Y recuerden que esta es la última semana de aniversario de ELA, la última, porque se va a octubre, esta es la última semana de octubre. Así que escriban al 49 50
3414 49 50 34 14 para preguntar por las ofertas de aniversario que terminan esta semana. Espero, Manuel, haber respondido su pregunta. Y bueno, ya que mencioné el gelato George, ya se terminó el de vainilla. Hoy tengo yo frutos del bosque y Jorge está disfrutando del mejor gelato de vainilla de toda Guatemala, el de Primo de Roma. Que encuentran ustedes, no vayan a confundir los WhatsApp, porque luego me jalan las orejas, ¿te recuerdas, George? Me jalan las orejas de Ela y también Estefano. Dije, Estefano, Marta Yolanda, me están pidiendo a mí la equinacia Blend líquida de Ela y el aloe vera gel de Ela, y de WhatsApp, y de Ela me dicen, Marta Yolanda, me están pidiendo gelatos de Primo de Roma. No se vayan a confundir. El WhatsApp de Primo de Roma es el 31 90 99 12. 31 90 99 12. Si usted no sabe cuál es el que se le antoja, aproveche este día hermoso. Qué día tan lindo, George. Después de un fin de semana que llovió duro, por lo menos por las tardes, este día está hermoso. Pues bueno, lo puede aprovechar para ir a visitar a nuestros amigos de Primo de Roma en sus tiendas en Pradera Concepción, en Fontavela y en el tercer piso de Oakland Mall. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Y bueno, apreciables amigos, tenemos, Carlitos Bolaños tiene una buena propuesta para nuestro amigo. Lo tengo que leer antes de que les pongamos el mensaje de voz que nos mandó un oyente que nos acompaña en la 102.1 FM en el 4585-4280. Lo vamos a poner en unos instantes, pero antes tengo que leer Carlitos Bolaños dice, pues que hagan un gelato de blend líquido de Ela. Me parece que debería de Estefano hablar con Rocío y que se pongan de acuerdo y pues que tengamos el gelato de equinacia blend líquida de Ela y el gelato de aloe vera gel de Ela. ¿Por qué no? Imagínate qué maravilla sería eso. Pero bueno, en fin, me parece creativa la propuesta de Carlitos Bolaños que nos ha hecho sin duda reír. De ahí, qué interesante, dice Ana Jimena que ayer probó el gelato de Stratachela. Stratachela, sí. Stratachela, ese sí. Te encanta a ti, ¿verdad, George? Sí, es rico. Buenísimo. Ahora sí, apreciables amigos, siguen entrándonos. Por cierto, saludos a Ana Jimena Aguilar, Virginia González, gracias por compartir nuestro programa. De ahí, Carol Piedrasanta, que dice, me parece una buena idea y matamos dos pájaros de un tiro, que dice que además de eso nos escucha desde la zona 15 y que solo nos separa un barranco en el que, pues, si pone... Yo sé que Carol Piedrasanta es de las que pone atención en las notas tecnológicas, sabe que pronto se va a poder poner su chaleco volador y se va a poder venir volando acá. ¿Correcto, George? Sí. Así es. Pero bueno. Y hay otras opciones de las que les hablaré esta semana. Pero bueno, apreciables amigos, ahorita vamos con George. ¿Ya estás listo, Marito? ¿Listos para el informe del COVID-19, el informe semanal de Libertópolis al mediodía? Adelante, George. Sí, en efecto, pues como la primera gráfica que les presentamos siempre es la de los casos activos, que como verán, pues continúa para abajo y continúa para abajo y continúa para abajo. De hecho, ya llegó al nivel promedio en que ha estado a lo largo de la mayor parte de la pandemia, con excepción de las olas que han habido, y desde que llevamos el registro de los casos activos, como verán, al inicio, que era cuando lo empezamos a llevar, cuando se empezó a programar, que era después, un poquito después de la primera ola. Hoy sí cayeron un montón, George. Sí, por eso te decía, o sea, ahí venía... Increíble, están viendo esas imágenes, los que se puedan conectar
conéctense porque es impresionante esta gráfica. Sí, la caída que ha tenido, pues como pueden ver ustedes, es incluso más, mucho más, la pendiente de la caída ha sido mucho más rápida que la inclinación o la pendiente que tenía cuando fue creciendo la cantidad de casos, que es el del lado izquierdo, por ejemplo, o sea, cuando va para arriba. Pueden ver ustedes de que tenía una inclinación menor, es decir, se tardó más tiempo en subir que lo que se tardó en bajar. Si lo quieren ver así sería otra forma de interpretar eso, pero ¿cuál es la interpretación? Básicamente de que sí ha bajado considerablemente la cantidad de casos y se ve, lo vamos a ver también en las otras gráficas. Solo para variar, quería darles el dato exacto, pero nunca carga este sitio del tablero cuando uno lo necesita. ¿Y por qué no lo hiciste antes, George? Por andar comiendo tu gelato de primo de rom. Sí, lo que pasa es que siempre sí, quiero... confiesa. Sí, no, pero es que además siempre lo hago ahorita básicamente para tener el dato más actualizado, porque más o menos a esta hora es que ¿Pero qué tanto lo van a actualizar de hace 10 minutos para ahorita? Es que precisamente es cuando, más o menos a esta hora es cuando actualizan con los datos más recientes. Saludos a la Mayu Rey anterior. Rosa, que dice, impresionante esta gráfica, excelente información. Gracias, Maru. Sí. Y aprovecho también de una vez a saludar a Freila Victoria, que también nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Continuamos, George. Sí, pues esta básicamente es la gráfica de casos activos. Esta no sale, por así decirlo, en el tablero de COVID del gobierno, porque ellos reportan todos los días la cantidad de casos activos, pero no tienen una gráfica al respecto. Nosotros afortunadamente, pues como vimos de que eso era el indicador más importante, empezamos nosotros a recopilar los datos desde que lo empezaron a publicar, que fue a mediados de julio del año pasado, y que es básicamente lo que se ve en esa gráfica. Ahí está desde julio del año pasado, que repito, como pueden ver al inicio, venía bajando porque venía de la primera ola que se dio, que fue más o menos entre junio y julio del año pasado, fue que se dio esa primera ola, y ahí venía ya a la baja y llegó hasta el punto donde repito que es más o menos el promedio que se ha mantenido, que es alrededor de entre 7 y 8 mil casos activos, que se ha mantenido en los lugares donde no han habido olas. Y ahorita ya llegó ahí, el último dato que vi ayer era de 8,000 algo, pero ahorita sigue sin cargar esta cosa, pero por lo menos hasta ayer ya había bajado por debajo de los 9,000 casos, ya estaba en 8,100 algo estaba. Y pues eso es básicamente un reflejo de lo que vamos a ver en las siguientes gráficas. La siguiente gráfica es la de casos confirmados por fecha de toma de muestra, y como pueden ver, pues también aquí ha habido una caída muy fuerte, al grado de que ya en el último par de semanas incluso ya está por debajo de precisamente de lo que ha habido en de promedio normalmente a lo largo de la pandemia, en los momentos en que no ha habido crisis, no ha habido olas. Y solo repito que en esta gráfica en particular, pues generalmente las últimas 2 o 3 semanas pues no tienen datos todavía, los datos son preliminares, no son los datos finales, pero realmente no es mucho lo que cambian también, pero sí van a estar un poco más altos que como se ven ahorita, pero aún así la pendiente es muy similar a la que se da en los casos activos, y pues obviamente tiene que ser porque de aquí se alimenta la cantidad de los casos confirmados, es que van alimentando su cálculo, porque es un cálculo, no es un dato exacto, el cálculo que hacen de los casos activos. Y la siguiente gráfica, que es los casos confirmados por fecha de emisión de resultado de laboratorio, como verán, pues más o menos se ha mantenido la misma gráfica, en el sentido muy similar, en el sentido del el incremento que también llevó más tiempo, y la caída pues también ha llevado menos tiempo, que es, o sea, se ve también aquí en los promedios también se ve la pendiente más inclinada en la bajada que en la subida. Y ahí en esto todavía los números todavía están un poco más altos que lo que ha habido en los momentos bajos de la pandemia, pero ya están bastante cerca.
Y creería yo, precisamente por eso que ya lleva 2 semanas, y esto en esta gráfica sí no cambia, después, porque los datos que publican pues son los del día, los resultados que hubo ese día, indistintamente de cuándo se empezó a hacer la prueba. Entonces estos datos no cambian. Esto sí, lo que publican en ese día, pues eso es lo que va a salir en esta gráfica. Y como pueden ver, en las últimas 2 semanas sí ya se aplanó, por así decirlo, la curva, en el sentido de que ya en las últimas 2 semanas los días más altos se han mantenido más o menos todos por ahí, por alrededor de 1,500 casos en las últimas 2 semanas. Yo creería que ya, precisamente por eso, ya vamos a ver cómo esto de los promedios ya ahorita en los próximos días pues empiezan a aplanar. Ya igual ya no hay mucho más a donde puedan, no pueden bajar mucho más de donde están ahorita. Así que pues vamos a ver esa caída. Luego la siguiente gráfica es la de los casos tamizados, y aquí lo importante es ver el porcentaje de positividad, que pueden ver ustedes como en agosto, a mediados y finales de agosto, que fue precisamente cuando fue el pico de esta ola, llegó a su punto más alto también en cuanto a positividad, que estaba arriba del 30%, y eso se ha venido también en picada. Llegó hasta 8.3 la semana pasada, y ahorita está alrededor del 9 y pico por ciento. Quiero hacer notar que sin que haya una caída considerable de la cantidad de pruebas. De hecho, si ven ustedes, y esto es muy importante, la cantidad de pruebas iba todavía para arriba cuando el porcentaje de positividad ya había dado la vuelta y ya venía para abajo, que es lo que se ve ahí desde agosto, donde empieza a venirse para abajo la línea negra, que es la del porcentaje de positividad. Sin embargo, ustedes ven que hay por lo menos unas 6-7 semanas más en donde la cantidad de pruebas sigue subiendo, y eso hasta que ya había bajado por arriba había bajado del 20% de positividad, que empieza a bajar la cantidad de pruebas. ¿Y por qué es importante esto? Por todo el argumento aquel, sí, es que lo que pasa es que está bajando porque no hacen suficientes pruebas. Pues aquí siguió incrementándose la cantidad de pruebas que se hacía, y aún así el porcentaje de positividad venía para abajo. Es natural que después de un cierto tiempo, que en este caso fueron como 7 semanas, empiece a bajar también la cantidad de pruebas, por lo que hemos repetido N cantidad de veces de que no es como que la gente se vaya a hacer pruebas solo por irse a hacer pruebas, sino que generalmente tiene que ver con ya sea porque está enfermo, o porque ha tenido contacto con alguien que está enfermo, o en última instancia porque va a salir de viaje, ¿no? Pero entonces eso se refleja precisamente, o sea, de que haya bajado la cantidad de personas que han salido positivos, pues se refleja también en la cantidad de pruebas, porque obviamente menos personas están yendo a hacer las pruebas, porque menos personas tienen síntomas, y menos personas han estado compartiendo con personas que se han enfermado. Eso es como hay que ver esta gráfica. La siguiente gráfica es la de los fallecimientos, que como pueden ver, pues la caída ha sido todavía más empinada, la caída, la pendiente de los promedios e incluso de los datos. Sin embargo, siempre hago la salvedad de que esta todavía tiene más datos preliminares que los que tiene la gráfica verde, esa de los casos confirmados, porque por lo mismo que hemos repetido ya muchas veces, que se tardan más tiempo en dar los datos de fallecimientos por COVID o con COVID. Y entonces por lo menos esos datos se van actualizando todavía, a veces hasta 4 o 5 semanas de anterioridad antes.
Entonces, esas últimas gráficas que se ven, esas últimas semanas que se ven ahí, cabal, las últimas 3-4 semanas donde está la caída, muy probablemente, no, esos no son los datos finales, sino que van a subir todavía y probablemente aquí sí suban más de lo que suben, por ejemplo, en los datos finales, en las gráficas de los casos confirmados por fecha de toma de muestra. Y pues básicamente ahí nos quedamos hoy con el reporte de lo que está sucediendo en Guatemala con relación al COVID. En el caso de el tema de las vacunas, George, ¿cuál es la situación? En el caso de las vacunas, que continúa bajando, continúa cayendo la cantidad de personas que se van a vacunar, al grado de que la semana pasada ya el promedio ya había bajado como a 50,000 diarios, habiendo estado el pico arriba de los 100,000 diarios que se vacunan, que tiene mucho que ver básicamente con el hecho de que ya mucha gente, o no digo no digo la mayoría, pero sí mucha gente, bueno, sí hay más del 50% en teoría, aquí en el departamento de Guatemala, pues ya se vacunaron, por lo menos la primera dosis, y pues entonces hay menos gente buscando así vacunarse aquí en el departamento de Guatemala. Realmente ahora la mayor carga de vacunación es en el interior, y ahí pues va más lento la cosa por distintas razones, obviamente porque los centros son más pequeños, las poblaciones son más pequeñas, y pues todo eso influye en que vayan a bajar los números. Pienso que ahorita cuando venga la siguiente... Y principalmente por la información confusa, y voy a decir información confusa, George, porque que hay información, pero hoy, lamentablemente, y digo lamentablemente, la mayoría de la gente se informa en redes sociales, y en redes sociales circula de todo, Jorge, para todos los gustos. Y tristemente esa debilidad del ser humano, porque esa debilidad de buscar confirmación de ese, el sesgo, tu sesgo, el buscar la confirmación de lo que crees que es verdadero, te lleva a buscar esa información y no cuestionarte primero si el juicio que tú estás sosteniendo es verdadero. Eso es lo que debemos aprender a hacer. Yo pienso que la Tierra es redonda. ¿Cómo es esto verdadero o falso? Pero la pregunta que nos debemos hacer es eso, ¿es esto verdadero y falso? Pero la mayoría de la gente lo que busca es, yo creo que la Tierra es redonda. ¿Cómo puedo mostrar que la Tierra es redonda? No comprobar que la Tierra sea redonda. Entonces, tristemente, con toda esa confusión que hay en redes sociales, la mayoría de la gente o mucha gente no sabe qué pensar. Por eso es que nosotros promovemos la búsqueda de la verdad. Hablando de eso, paréntesis, ya les voy a comentar con quién voy a conversar hoy de 5 a 6 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis, que va a ser un programa que va a mover olas, particularmente en grupos de presión. Pero es de nuevo en la búsqueda de la verdad, ¿no? El que los juicios que emitamos sean verdaderos, que coincidan con los hechos de la realidad, no porque quiero que coincidan, sino porque son los hechos de la realidad. Entonces, pienso, Jorge, que la información que ha circulado es muy confusa. Tristemente, la mayoría de medios de comunicación también han contribuido a esa confusión. Como hemos comentado en varias ocasiones, ese amarillismo, ese populismo mediático en lo que respecta al COVID-19 ha causado más daño que bien. Entonces, pues el problema principal que hay en el interior no es la falta de información, sino es la información confusa. Y yo entiendo que si la gente está confundida, no sepa qué hacer. Y tristemente la reacción violenta a la que están acostumbrados muchos de nuestros compatriotas hace que se cometan
violaciones y se pongan en riesgo la vida de otras personas, como sucedió, recordarás, recientemente fue en Alta Verapaz, ahorita ya no recuerdo, en Alta Verapaz. Y lo que hay es principalmente eso, y tristemente se provocó tanto miedo que el exceso de ese miedo que se provocó hizo que florecieran un montón de teorías de la conspiración que dentro de verdades sacadas de contexto, que hace que hoy veamos que se dificulta en el interior que haya la información que les permita tomar la decisión correcta a nuestros compatriotas, la que dependiendo de su contexto sea la correcta, porque eso es lo que te comentás, ya no lo habíamos comentado con los oyentes, a lo mejor lo hacemos ahorita, que la decisión de vacunarse o no dependerá del contexto de cada persona. Eso es lo que yo pienso. Pero, a ver, antes de eso, esta nota, George, de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, antes de que vayamos, si tenés más información del tema de las vacunas, que se supone que ya anunciaron que vienen en unos días más vacunas a Guatemala. Antes de que vayamos a eso, les quería comentar, porque esta me parece muy interesante, porque si logran avanzar los de la Merck con esta propuesta, Jorge, pues ya no van a tener excusas para seguir manteniendo la alarma de pandemia en contra del COVID-19. Vamos, la Agencia Europea del Medicamento, EMA, en sus siglas en inglés, anunció hoy lunes que ha lanzado la revisión acelerada. O sea, no se van a tardar años, tal vez solo meses. La revisión acelerada de la píldora antiviral contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Merck, que por cierto, ¿cómo va esta aprobación en Estados Unidos, en los de la CDC? También están ahorita revisándola para ver si la aprueban o no. Pero será así revisión acelerada como la de la EMA, que dice esta nota, un fármaco fácil de administrar, definitivamente solo se compra la pildorita o pues si la van a regalar los gobiernos, quien la quiera ir a traer, la trae, aunque yo espero que esto sí ya no sea financiado por los impuestos de los tributarios, pero bueno, dice, un fármaco fácil de administrar, crucial en la lucha contra la pandemia, abro comillas. El Comité de Medicamentos de Uso Humano, CHMP de la EMA, lanzó una revisión continua del medicamento antiviral oral Molnupiravir. Recordarán los oyentes que lo comentamos, por lo menos ahorita que lo repetí así para no confundirme. Molnupiravir, ¿por qué no buscan otros nombres? Molnupiravir. Porque cada vez hay menos nombres disponibles. Más fáciles. Molnupiravir, vaya. Desarrollado por Merck para el tratamiento de COVID-19 en adultos, señaló el regulador europeo con sede en Ámsterdam en un comunicado. Los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y clínicos, abro comillas, sugieren que el fármaco puede reducir la capacidad del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, para multiplicarse en el cuerpo, previniendo así la hospitalización o la muerte de los pacientes, indicó el EMA. Entonces, sí, uno de los, no va a ser así tan fácil la cosa, básicamente porque es aunque caro. Sea acelerada la revisión, sí. George. No, esa parte sí, lo que pasa es de que el tratamiento ese es caro, o sea, según el Merck ahorita, el tratamiento que básicamente son 10 pastillas, porque son 2 pastillas diarias durante 5 días, va a tener un costo de $700. Sin embargo, Merck está en pláticas ya con varias empresas en la India para autorizarles que la produzcan masivamente sin pagar los derechos o pagando derechos muy bajos a Merck, para mercadearlo en los 100 países de menores ingresos, por así decirlo, o los 100 países que se ha acelerado donde menos se ha vacunado a la gente, o menos porcentualmente se ha vacunado a la gente. Y según un estudio que vi yo la semana pasada, más o menos
el costo, o sea, no el precio de venta, pero sí el costo de hacerlo así sin pagar los derechos sería alrededor de algo así como $25 o entre 25 y $30 el tratamiento. Entonces, en el caso de hacerlo así genérico para estos 100 países, no, o sea, los 100 países con menor poder adquisitivo del mundo, que sería básicamente lo que estaría autorizando Merck. No sé si nosotros estamos incluidos dentro de esos 100. Generalmente nos incluyen entre los peores, así que tal vez entre 100 sí se cuela Guatemala por ahí. Sí. Entonces, en ese caso el tratamiento pues va a ser más barato, me imagino que irá a costar algo así como $35 el tratamiento versus los 700 que va a costar así en los países desarrollados. Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, quiero agradecerle a Marian Riveras, que ya nos está acompañando y compartió nuestro programa. También le quiero agradecer a Gerardo de la Riva, que ya está presente. A la Maru ya le había agradecido, a Noemí Monroy González, que también ya está saludando a todos, a Ana María Argüello González, saludos Ana María, qué bueno que nos está acompañando, a Rocío Quiroa Rabanales, que ya compartió nuestro programa, también gracias a Elías Girón Varela, a Carol Piedrasanta, que dice, ¿se podrá comprar con Bitcoin? Eso, se ha vuelto, pero totalmente... inversionista de Bitcoin. Bueno, tal vez con Bitcoin u otras monedas que faciliten la compra, pero hacia allá vamos, Carol. Hay que tener paciencia, pero hacia ahí vamos. De ahí, Edgar Barrios dice, ¿cuándo se van a dar cuenta que la Merck, como otras farmacéuticas, lo que quieren es vender y venderle sus supuestos medicamentos a gobiernos como negocio redondo en meterle la mano a fondos de impuestos como los multilateralistas? Pues bueno, por eso decía yo que si nos lo quieren vender a los guatemaltecos, que lo compremos nosotros. Yo soy de la opinión que para evitar la corrupción en todas las áreas, debemos de sacar a los gobernantes de aquellas funciones que no le corresponden por naturaleza. Pero para mí sigue siendo una excelente noticia, en el sentido de que ya se van reduciendo los costos y que les van quitando excusas a los gobernantes para seguir interviniendo y causando serios problemas. Yo no sé si nos va a dar chance hoy, Jorge, de hablar de este intercambio de tweets que hubo el fin de semana en lo que respecta al tema de la hiperinflación, que según Jack Dorsey viene en camino y que literalmente para Jack Dorsey lo que va a salvar a los que tengan visión de largo plazo de esa hiperinflación son personas como Carol Piedrasanta, que ha invertido en Bitcoin. Y luego, pues, los dimes y diretes que hubo entre grandes financistas, empresarios, unos a favor del comentario de Jack Dorsey, otros en contra. Pues bueno, fue una interesante discusión. Pero lo que sí es que el origen del problema de esa posible hiperinflación que comenzaría en Estados Unidos y luego se iría al resto del mundo, es precisamente toda esa intervención de los gobernantes que justificaron ese crecimiento del Estado benefactor mercantilista, sin duda, que está justificado por el COVID-19, que hemos visto ya todos los problemas que está trayendo. La generación Z en Estados Unidos, tú sabes que ya le pusieron nombre a este síndrome, el síndrome de la gran renuncia. En Estados Unidos se está viviendo ahorita una etapa que se conoce la de la gran renuncia. ¿Y por qué la gran renuncia? Porque mucha gente está renunciando a sus trabajos. De nuevo, después se preguntan por qué hay más haitianos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, venezolanos, mexicanos queriendo llegar a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hoy hay más oferta de trabajo que demanda de trabajo. O sea, ¿qué significa esto? Hay más de 10 millones de plazas que no hay forma que las puedan llenar. ¿Por qué? Porque particularmente los de la generación Z ya se acostumbraron a estar en la casa y no quieren ir a trabajar a la oficina, ni quieren ir a atender al McDonald's o al Starbucks o al Burger King, para que no digan que estoy anunciando a ninguno en particular.
y prefieren quedarse en su casa, en Estados Unidos, porque otra es la situación en Guatemala. Entonces, en particular, los de la generación Z, que son los que están entrando ahorita a trabajar, ya los millennials ya parece que algunos ya empezaron a madurar, dicen, sobre todo los que ya están rascando los 40 o ya los superaron, que ahora los que vienen, la generación Z, empiezan a madurar cuando se dan cuenta de que ellos son los que tienen que pagar impuestos para mantener a los demás. A la generación Z y a la generación adelante de ellos, a las dos, a los baby boomers y a la generación Y. Pero bueno, en fin, regresando otra vez. El punto es que ya le pusieron como la gran renuncia, porque están renunciando, ya pues sí, 3 meses, ay sí, mire, pero es que ya no me gustó el trabajo, pero es que la antigüedad y tu experiencia y tu currículum, mire, yo desde mi casa me voy a poner a trabajar en mi computadora y usted ya escuchó hablar de la 4ª revolución industrial, o de la etapa digital, mi abuelito, mi abuelita. No, es que tenés que ir a trabajar. No, yo me quedo en mi casa. Además, si no quiero trabajar y no me importa que tenga una vida mediocre una vez, pueda pagar vivienda, comida y mi suscripción a Netflix o cualquier otro medio para poder estar viendo tele, pues ¿por qué lo voy a ir a hacer si el gobierno de Joe Biden me está regalando dinero? Así como también me regaló dinero el gobierno de Donald Trump en el último año por el COVID-19. Así que ¡viva el COVID-19! Que nos sigan manteniendo los que trabajan y los que invierten. Entonces, imagínense esa mentalidad, George, de todos estos veinteañeros, o sea, que tienen entre 18 y 25, 26 años, yo no quiero trabajar. Entonces, ¿para qué? Ni siquiera voy a buscar trabajo. Si me están regalando dinero el gobierno, viviré con ese dinero. Y por cualquier cosa voy a comprar con ese dinero a algunas criptos, porque en un futuro si me quitan el subsidio, pues yo ya tengo asegurado mi futuro con las criptos. ¿Qué pensás de la gran renuncia que está afectando a todo el mundo y que tenemos que estar atentos a este tipo de realidades que estamos entrando a vivir? La semana pasada hablábamos del metaverso de Zuckerberg, que él probablemente sea el primero que lo lance, pero no va a ser el único, George. En fin, George. Sí, y bueno, idealmente, muy probablemente en los próximos años, pues se unifiquen todos y uno pueda estar en el metaverso e irse a la puerta de Facebook, a la puerta de los demás. Pero eso en el caso del Facebook. En el caso del famoso ese síndrome que se está dando ahora de la gente que ya no quiere trabajar, eso al final es una consecuencia que se ha hablado desde hace mucho tiempo, precisamente del Estado benefactor mercantilista, y todavía más, imagínense cómo va a ser si se llega a lo que algunos tienen como su ideal, el ingreso universal, que es básicamente a todo el mundo darle por lo menos lo suficiente para que pueda comer y vestirse. Eso así, poniéndolo así muy simplificado, pero básicamente en eso consiste ese concepto del ingreso universal. Imagínese cuánta gente entonces va precisamente, o sea, si ya lo estamos viendo ahorita que no está vigente un sistema de ingreso universal, pues peor va a ser si entra a funcionar algo así, en donde probablemente siempre va a haber gente que va a querer vivir mejor y que va a esforzarse y que va a ser emprendedor y todo, pero lamentablemente una buena cantidad va a decir, bueno, ¿y para qué me voy a esforzar si voy a tener comida y vivienda y casa, comida? Lo básico lo voy a tener. Casa, comida y ropa y Netflix sin despeinarme. ¿Cuál es el sentido? ¿No? Y el metaverso me suscribo y pues vivo únicamente en el mundo virtual. No, es que el daño que están haciendo es terrible, George. Sí, y pues
repito, esto, o sea, no es nuevo en el sentido de que, de repente ahorita pasó. Eso ya era de esperarse que iba a pasar. Lo que pasa es que han ido cambiando las circunstancias y cada vez se han ido poniendo más altos los incentivos para que se den estas cosas. Pero al final era lo que había que esperarse de todo esto, como una consecuencia lógica de el sistema benefactor mercantilista. A eso iba a llevar, y pues ahorita ya lo estamos viendo así de manera más grande. Y si quieren seguir con ese tipo de propuestas, pues peor va a ser la cosa, y cada vez vamos a hacer un grupito más pequeño de personas productivas. Y lo digo de una vez así, y me incluyo porque yo pienso que sí lo voy a hacer hasta que me muera. Cada vez vamos a hacer un grupito más pequeño de personas productivas a los que nos van a meter la carga de mantener a todos los demás. De ahí tenemos varios comentarios más de nuestros oyentes que pues con gusto los vamos a compartir más adelante, apreciables amigos. Pero sí, George. Solo antes de terminar, solo algunas acotaciones. Le pedí a Mario que pusiera una gráfica que publicamos la semana pasada, el jueves o viernes, porque pienso que es importante meterla dentro del contexto del informe semanal, que la semana pasada lo publicamos, lo mencionamos el jueves o viernes, no recuerdo qué día. Pero es esa gráfica que les enseñamos la semana pasada. Conéctense los que se desconectaron y puedan conectarse para ver la gráfica. Adelante, George. Una comparación que hice de las proyecciones del modelo de la Universidad de Washington el 14 de octubre y las proyecciones que tenía el 19 de octubre. Entonces sí fue el martes o miércoles martes o jueves que publicamos esto aquí. Pero la idea, lo importante es ver cómo va cambiando este modelo, y que se recordarán que había dicho el gobierno, sí, que en noviembre va a haber una gran ola y entonces que vamos a poner más restricciones y todo, porque lo decía el modelo de la Universidad de Washington. Precisamente uno de nuestros oyentes lo mencionó, pero el gobierno dice que viene una peor después del 1 de noviembre. Sí, va. Pero entonces, por eso es que quería que vieran esto, porque esta gráfica, estas las tomé yo. O sea, y ahí tengo la copia por si alguien tiene dudas. Estas son de la proyección que tenía el 14 de octubre, que es el jueves o viernes de hace 2 semanas, y luego la proyección que tenía el martes de la semana pasada. Esto es siempre la universidad, el modelo de la Universidad de Washington. Y si ustedes ven la proyección que tenía el 14 de octubre, es que la cantidad de casos que se iban a dar en noviembre iba a ser algo así como el 80% más de lo que hubo en agosto. Que implicaría que, por ejemplo, en agosto aquí tuvimos 54,000 casos activos, entonces implicaría que, por ejemplo, habrían en noviembre 90,000 casos activos. O sea, la montañona esa que vimos en la gráfica azul, la primera que les puse, pues tendría que ser mucho más alta en noviembre. Eso es lo que implicaba esta gráfica del modelo de la Universidad de Washington. Pero apenas 4 o 5 días después, el 19 de octubre, volví a entrar a ver y resulta que ahí, sorpresa, ya había cambiado completamente. Y en lugar de que... Es que ellos se van acomodando. Sí, y en lugar van reduciendo. Sí, y en lugar de que fuera el doble de lo que iba a haber en agosto, ahora era la mitad de los casos que habían en agosto. Para que miren que esas proyecciones son una farsa. Los que iban a ver en noviembre. Es una farsa, y vean quiénes son los farsantes que utilizan esas proyecciones. Sí, son ustedes unos farsantes, por si acaso nos están escuchando algunos de ustedes que les encanta citar a estos, que no le atinan a nada. Sí, y aún esta proyección, así como se ve ahí la del 19 de octubre, que no he ido a ver cómo está hoy, pero a lo mejor ya cambió también, porque aún esta proyección, como la cambiaron el 19 de octubre, diciendo que iba a ser más o menos el 60% de los casos en noviembre de los que hubo en agosto, aún así es exagerada, como se puede ver en la gráfica esta que hemos enseñado, donde ya está en 8,000 casos activos ahorita, porque esto implicaría que para noviembre tendría que haber más o menos como 30 y pico mil casos activos, lo cual es
casi imposible, pero voy a decirles muy remotamente posible de que vamos a tener dentro de 2 semanas. Muy poco probable. Sí. Es posible, pero poco probable. Sí, dentro de 2-3 semanas que vayamos a tener otros 30,000 casos activos. Así que no significa que uno no se cuide, por favor. Sí, claro. Pero solo esto es importante para que vean esos y de hecho a partir de la semana pasada pienso que no he vuelto a no he vuelto a escuchar ni al presidente ni a funcionarios del Ministerio de Salud que digan ya viene la gran ola en noviembre. Probablemente ya vieron que ya la cambiaron, ¿verdad? Pero en esto es en que se basan para hacer esas sus predicciones y esas sus advertencias de pánico, y vean ustedes cómo ellos mismos, los de la Universidad de Washington, lo van cambiando así a cada rato. Y por último, solo con relación a las vacunas, como acaban de entrar algunas vacunas entonces ahorita la cantidad total de vacunas que hay en Guatemala son casi 11 millones, 10,950,000 vacunas, y más o menos se han vacunado, se han administrado un poco más de 8 millones de vacunas, con lo cual queda un poquito menos de 3 millones de vacunas disponibles ahorita. Sin embargo, la mayoría de esos son para los 2 millones más o menos de personas que ya se administraron la primera dosis y todavía están pendientes de la segunda dosis. Entonces, en ese sentido, pues no hay mucho espacio ahí, con excepción de que las famosas 2,5 millones de vacunas que iban a venir de Pfizer, que los están anunciando de primero que iban a venir el 15 de octubre, luego que iban a venir la semana pasada, luego que la semana entrante, y ahora que dijeron que que van a venir el 15 de noviembre, esos 2.5 millones de vacunas de Pfizer van a ser específicamente para adolescentes de entre 12 y 17 años, con lo cual básicamente se podría vacunar más o menos 1.250.000, 1.2 millones de adolescentes se podrían vacunar en los próximos meses si llegan a venir esas vacunas el 15 de noviembre, como lo dijeron ahora. Y bueno, antes de terminar, agradecerle a Julio Gómez que nos saluda desde YouTube. También quiero hacer una corrección porque tal vez no me expliqué bien y se confundieron otros de los oyentes, como Freila Victoria, que dicen no es tanto así, no sé a qué se refiere. Me imagino que a lo que dije la gente que está renunciando, pero confundió al grupo al que yo me refería, que son los jóvenes estadounidenses, no los inmigrantes, que son los que están siendo parte de la gran renuncia. Tal vez me faltó decir los jóvenes estadounidenses, porque dice, las personas indocumentadas no calificaron para el cheque de motivación. ¡Menos mal! Porque ese no es ningún cheque de motivación. Efectivamente, si están indocumentadas no podían recibir ese dinero. La gente en los restaurantes de comida rápida siguen trabajando precisamente, repito lo que dije, por si acaso no se entendió, como no lo entendió Freila Victoria, tal vez debía haber agregado que me refería a los jóvenes estadounidenses, pero yo pensé que se entendía por el resto de la frase. Por eso hay trabajo para los inmigrantes, porque los estadounidenses no quieren el trabajo, entonces dejan espacio para que, según yo así lo había dicho, haitianos, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, sí lo encuentren y vayan a trabajar. El fenómeno de la gran renuncia, Freila, es exclusivamente de estadounidenses. Y la mayoría de los que están dentro de esa gran renuncia, como lo están llamando, son jóvenes de la generación Z. Eso no quiere decir que no haya alguien de 40, 50, 60 años diciendo, ay no, yo ya no quiero trabajar y mejor voy a vivir únicamente con el cheque que me mande el gobierno, sin duda, pero ese es un fenómeno de la generación Z estadounidense, no de los inmigrantes. Por supuesto, los inmigrantes van a trabajar y como bien dice nuestro oyente y amigo José Calderón, miembro de la Liga de los Liberhéroes, llegas a Estados Unidos y al par de horas, si querés trabajar, encontrás trabajo. Así es. Y presumo que más ahora.
precisamente por todos los que están dejando su trabajo y que esos trabajos, muchos de ellos, están quedando disponibles precisamente para que los llenen los inmigrantes. Los inmigrantes. Y Keanu Lena dice, ese es el propósito del gobierno, crear gente inútil, gente manipulable, pensaría yo. Y gracias a Roberto Salguero, que ya desde Twitter nos dice presentes. Y solo quiero, en el siguiente segmento estamos en deuda con nuestro oyente, que nos va a servir, además de eso, su audio para comentar el tema del store desde el punto de vista político. Y luego recuerden que a la 1:30 vamos a verlo desde el punto de vista legal con el licenciado Mario Fuentes de Starac, pero primero tenemos que poner el contexto político de lo que está sucediendo en el store, lo cual vamos a hacer en el siguiente segmento. Pero quiero agradecerles también a los Liber amigos que están compartiendo nuestro programa, que no he mencionado. Agradecerle a Ronnie Santos, también a Juan Carlos Ceballos Schaefer, Salvador Orellana Pontaza, Ana María Villalobos Martínez, Julio Ariza y Michelle Fernández, que por cierto, no veo a José Calderón. ¿Qué le habrá pasado a José Calderón hoy? Pero bueno, nos vamos a una breve pausa después de este importante anuncio que tiene Jorge Jacobs para ustedes. Adelante, Sí, George. solamente comentarles que ahora el Halloween está en sus cupcakes. Los cupcakes rellenos de dulce de leche decorados artesanalmente que endulzan su momento favorito los encuentra en cualquiera de las tiendas de San Martín, la que le quede más cercana. Y pues también Y el panito de muerto, por favor, es en 3 tamaños. Para todos los gustos. Así es. Y pues usted puede pedirlo lo puede encontrar en cualquiera de las tiendas de San Martín, la que le quede más cercana, o puede hacer su pedido a domicilio en sanmartinbakery.com o llamando al 2215-1515, 2215-1515, puede hacer sus pedidos y ahorita aproveche los cupcakes de Halloween que básicamente están disponibles esta semana. ¡Qué maravilla!, diría Luis Figueroa. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectados con la mejor señal. Tigo presenta. Bueno, en la nota tecnológica de hoy, pues hablarles un poco acerca del anuncio que hizo Microsoft ayer y hoy ha publicado varias información al respecto. Debe estar grueso para que estén poniendo tanto énfasis en el ataque de los hackers rusos a la nube, George. Sí. Así que repito lo que dije al principio, para todos los oyentes que tienen información en la nube, es importante que pongan atención a lo que está pasando para que pues nos cuidemos. Adelante, George. Sí, lo que anunció Microsoft es de que ellos han detectado desde hace algunos meses cómo un grupo de hackers que supuestamente está financiado o por lo menos protegido o bajo las alas del gobierno ruso, al que ellos le pusieron de nombre Novelium. Novelium es el nombre que le pusieron y que fue el responsable de los ataques el año pasado. ¿Se recuerdan uno que le pusieron SolarWinds? Pues es el mismo grupo de hackers el que realizó esos ataques el año pasado, y a los que han identificado este año que están tomando una nueva estrategia. ¿Y cuál es esa nueva estrategia? Es atacar a las empresas que son revendedoras de servicios en la nube. Entonces, por ejemplo, los servicios grandes en la nube son, por ejemplo, el de Amazon Web Services, el de Microsoft, del Azure y varios otros que son así las empresas grandes que dan servicios de almacenaje y de procesamiento en la nube, y que muchas empresas que dan a los clientes finales esos servicios en aplicaciones y en espacio en disco y cosas así, que son al final son revendedores de estas empresas, pues a estas empresas intermediarias, por así decirlo, a los revendedores, es a los que están atacando este grupo de hackers, el Novelium.
Y lo que lo que dijeron Microsoft en su comunicado es de que la campaña ellos notaron que empezó a partir de mayo de este año y que se ha ido incrementando, y ellos ya le han notificado a más de 140 revendedores y proveedores de servicios de tecnología acerca de los ataques. Dice que ellos han contabilizado del 1 de octubre del 1 de julio al 19 de octubre de este año, o sea, en esos 4 o 5 meses. Dice que le han informado a 609 clientes que han sido atacados 22.868 veces por este grupo de Novelium, con una tasa de éxito, o sea, de éxito de hackeado en los bajos dígitos, o sea, qué sé yo, abajo del 5% de éxito, pero aún así es bastante. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer estos hackers? Pues están tratando de meterse en estos que serían los intermediarios, en los servidores o en la programación de estos que serían los intermediarios, que están entre el cliente final y el proveedor así grande de servicios en la nube, para poder obtener la información de los clientes finales. O sea, ellos lo que quieren es básicamente meterse así dentro de estos que son los intermediarios para obtener la información. Y con información, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente a los nombres a los claves, a los nombres de usuarios, y muy probablemente también a la información de las tarjetas de crédito de los usuarios finales. Entonces, esto es como lo están haciendo ellos, y Microsoft lo anuncia como algo muy grande que está pasando, y por eso mencionan esa cantidad de ataques y de clientes que han estado. Ellos han estado, recordemos que ellos son también uno de los principales proveedores, estos los servicios de Microsoft Azure. Entonces ellos le han ya detectado en sus clientes y están haciendo la advertencia para los que están en los otros servicios, para que también estén pendientes de estos ataques. Entonces, este es el ataque, y según ellos es el más grande que se ha dado así en mucho tiempo, y es en el que están enfocando sus baterías, sus cañones estos de Novelium. Y cómo nos afecta a nosotros, pues hay que tener siempre mucho cuidado y tratar de estar cambiando las claves. No sé si ustedes han usado en Google Chrome, que a veces si guardan ahí sus claves, le va a decir, mire, aquí como 100 claves suyas, ya, o 100, vamos a ver, la clave que usted está utilizando ya ha sido hackeada en como 100 servicios, ¿verdad? Y le recomiendan que uno lo cambie, y lo más probable es que la mayor parte de gente lo único que le da es, bueno, ahí lo voy a hacer después. Pero ahí lo voy a hacer después implica que puede estar comprometida su información y pueden estar comprometidos sus datos, ¿verdad? Y puede perder sus datos. Entonces, yo sí les recomiendo que cuando les vean esas cosas, pues que empiecen a cambiarlos, y que utilicen cada vez y que vayan cambiando lo seguido las claves, precisamente para, si el servicio del que estamos utilizando resulta que fue comprometido con un hackeo como estos de Novelium, pues no pierda usted su información, o no pierda no vea comprometida su información, y que después hasta vaya a tener hasta que pagar rescate, como le ha sucedido a empresas muy grandes en Estados Unidos, ¿no? Así que hay que tener cuidado con toda nuestra información, y de ser posible cambiar constantemente las claves para evitar ser comprometidos en uno de estos ataques. Entonces la información pues es de Microsoft, los videos y las imágenes también son de Microsoft, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Siempre conectados con la red de los guatemaltecos. Tigo presentó. Y ahora, amigos, tal y como les habíamos comentado, vamos a poner el contexto político de lo que está pasando en el Store. Vamos a comenzar por el audio que nos mandó un oyente, el cual le agradecemos, y queremos motivar a más que lo hagan. Recuerden que nos envíen WhatsApp o Telegram al 4585-4280, 4585-4280. Vamos a poner el audio de nuestro oyente, luego vamos a compartir con ustedes un par de videos, y después pues Jorge y yo vamos a agregar un par de cosas
previo a que en el siguiente segmento le demos la bienvenida al licenciado Mario Fuentes de Starac para que hablemos ya específicamente del estado de sitio que deberá ser aprobado hoy en el Congreso de la República. ¿Listo, Marito? Adelante. Señores Libertópolis, mucho gusto. Un caluroso saludo para todos. Sinceramente, la trama rusa se deja ver hoy más que nunca. Esa alfombra ha de haber venido bien cargada de dolorosos. De verdad que es lamentable lo que está pasando en el store. Y más pagado no puede estar. Tienen que responder a los intereses. Definitivamente, hoy nos damos más cuenta que lo de la alfombra es una realidad. Ahí están los rusos en el video, ahí están los audios que Juanfra nos mostró. Hoy por la mañana, señores Libertópolis, necesitamos una investigación más exhaustiva. Es lamentable para el país. Y bueno, ahora yo me imagino que vamos a poner esos videos que compartió Juan Francisco por la mañana. Y ya luego pues vamos a comentar la opinión de nuestro oyente y vamos a compartir con ustedes la nuestra. Adelante, Marito, con los videos, por favor. Debido a las bombas lacrimógenas que tiraron los elementos de la PNC, en este momento estamos viendo la consecuencia del acto ocurrido en la resistencia pacífica que realiza el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya. Estamos viendo en este momento vemos en este momento a una dama que está siendo intoxicada por el gas que ha sido que están tirando los antimotines y elementos del ejército. Estamos en este momento transmitiendo en vivo. Por favor, vamos a salir. ¿De quién es el carro que le quitan? Son los rusos, sáquenlos de aquí. Saca a esos rusos o esto se va a poner peor cuando la gente mire que son rusos. Como ustedes pueden ver, un grupo de rusos ingresó. Cuidado, ingresó. Aquí está la placa. Son rusos y entraron en contra del lugar. Los disparos que están efectuando ellos. Señor periodista, están disparando. Bueno, ahorita lo estoy grabando. Ahorita lo estoy grabando. Le van a dar ¿por qué no metan los morteros? Vamos. Le van a dar y van a decirle que no lo protegimos y nosotros se lo estamos diciendo. No me mienta porque el oficial me dijo que van a ir a la salida y llevan un fusil. No me mienta. Ellos van llevando armas. Aquí el oficial me dijo que van a sacar el antimotín. No me mienta porque van con fusil. Es que mire pues cuando... Entonces no me diga que es para resguardarme, tranquilo. Yo hago mi trabajo, solo déjame ir. Entonces queda bajo su Es bajo mi responsabilidad, sí. Ese es mi trabajo. Lo que le quiero decir es que usted no está blindado. Claro, pero es mi responsabilidad, tranquilo. Cualquier cosa que a mí me pase del lado de ustedes es porque viene de allá. Mejor debería de estar allá para grabando con qué nos están atacando ellos. Eso sería lo mejor, que ya estuvieran grabando con qué nos están atacando. Denme chance y te voy para allá. Señoras de la tercera edad que han sido intoxicadas por los gases lacrimógenos que están siendo
lanzado por los antimotines. En este momento pues estamos observando cómo la multitud del Consejo de Autoridades Ancestrales están siendo desalojados. Pues también vemos que ingresan las góndolas. Hay 5 góndolas el cual están ingresando. Pues vemos las gases lacrimógenas cómo están siendo. Y bueno, apreciables amigos, esos son los videos que tenemos para ustedes. Ahora, antes de pasar a compartir nuestra evaluación de estos hechos, van a ser políticamente incorrectos. De una vez advierto que algunos de nuestros oyentes es probable que se molesten con nosotros, pero a fin de cuentas no hacemos nosotros en Libertópolis al mediodía periodismo amarillista, ni sensacionalista, ni populista. Pero antes de eso, hay un par de cosas que quiero hacer. Primero, darle la bienvenida a Claudia Mexicanos de Orellana y aprovechar a desearle feliz cumpleaños a su esposo Carlos. Feliz cumpleaños a Carlos Orellana. De ahí, bienvenido Rafael Elías, que también ya compartió nuestro programa. Marvin Baquiax, que estoy totalmente de acuerdo con su comentario, dice, no entiendo para qué quieren más regalías si igual se lo roban, se lo den al gobierno central o a los alcaldes. Totalmente de acuerdo. Gracias a Freila Victoria por compartir con nosotros su experiencia como inmigrante, ¿no? Y dice... Freila Victoria dice, yo estuve viendo los videos esta mañana, pero Juanfra dijo primero que eran suizos, luego rusos y después que suecos. En ningún video se ven los europeos, nada más voces que dicen que son rusos. Totalmente de acuerdo con Freila Victoria. De ahí, Rafael Elías pregunta que por qué la empresa minera no quiere acatar las órdenes de la Corte de Justicia de Guatemala. Pues yo lo que pienso que está sucediendo es que no están permitiendo que el proceso de consulta se lleve a cabo, de lo cual pues vamos a hablar con un poco más de detalle en unos instantes. Marvin Baquiax le pregunta qué dice la sentencia, que se tiene que llevar a cabo ese proceso de consulta y eso es lo que debe llevarse a cabo, pero hay un grupo de personas, estos señores que se identifican como las autoridades ancestrales, que no están a favor de que trabaje la empresa minera, independientemente de quiénes sean los dueños, que eso hay que señalarlo, aunque sea políticamente incorrecto y no nos gane más audiencia porque no estamos motivando el odio y el rencor de los guatemaltecos. De nuevo, pienso que todas las denuncias de corrupción se deben de investigar y por eso nosotros estamos en contra de la existencia del privilegio del antejuicio. Vean el caso de Neto Brand hoy, que ya dijeron que no procedía el proceso de antejuicio y entonces no se le va a poder investigar. ¿Por qué? Hay que eliminar el proceso de antejuicio y hay que buscar investigar todas aquellas denuncias de corrupción, pero ese es un tema que no hay que mezclar con lo importante que es la extracción de minerales en cualquier país, incluido Guatemala. De ahí, Francisco García, también pues están cayendo varios de nuestros oyentes en el tema de que mezclan el tema de la corrupción y las famosas alfombras rusas que se deben investigar con este proceso de consulta que se tiene que llevar a cabo, no únicamente en el store, sino se tiene que llevar a cabo en otras áreas de nuestro país, en otros poblados, para que puedan retomar su actividad las empresas mineras en nuestro país. Luego que si es el uranio, que no sé, bueno, el uranio, el que buscan, pues yo qué sé, tantas cosas que se dicen que hasta ahora, y esto va a ser políticamente incorrecto, no lo advierto,
No hay ninguna evidencia que pruebe que el juicio es verdadero. Que hay juicios que generan dudas, definitivamente las hay, pero deben de investigarse, y para eso debemos de tener claro a qué debemos apuntarle a la eliminación del privilegio del antejuicio, pero fácilmente la mayoría de nuestros compatriotas se distraen, y luego vemos estos hechos que, a fin de cuentas, mi cuestionamiento a Alejandro Giammattei y al ministro de Gobernación acá, George, es lo siguiente: a todos aquellos que están bloqueando y a los manifestantes que cobardemente llevan a personas de la tercera edad, como dijeron ahí, va una señora de la tercera edad. Bueno, pues yo no vi a la señora de la tercera edad, pero no deberían de estar llevando ni a niños, ni a gente que tenga algún problema que le impida defenderse en caso de una emergencia, ni a ancianos, a ninguno de los tres. O sea, porque están cayendo en las mismas medidas, George, no solo estos señores de las supuestas autoridades ancestrales, sino lo vemos en casi todos los bloqueos en nuestra Guatemala, que utilizan niños, hasta mujeres embarazadas. Esa es una cobardía. Pero mi pregunta es, ¿por qué el presidente y el ministro de Gobernación no actúan de igual manera con todos los bloqueos? Porque, de nuevo, esto es lo que una fuerza de seguridad tiene que hacer cuando hay un bloqueo, cuando hay una violación al derecho a la libre locomoción de otros, cuando hay una violación al derecho de propiedad. Tiene el gobierno la obligación de velar porque se respeten esos derechos individuales, porque una protesta se debe de hacer sin violentar los derechos de los otros. Si los señores de esta organización de autoridades ancestrales están en contra de que haya explotación minera en el Estor, pues deben de participar en la consulta popular, deben de explicar por qué se oponen y convencer a los que vayan a votar a que voten en contra, aunque no sea vinculante, pero que voten en contra para emitir de forma pacífica ¿cómo es que se llama? Dejar ver su opinión, pero promover medidas de hecho, y los bloqueos son medidas de hechos, pero parece que la mayoría no cree que bloquear el tránsito de 10,000 personas o de 100 personas es permitido. No se puede bloquear. Esto no se debe resolver con violencia de parte de los manifestantes, porque les guste o no, esa es la característica del gobierno. El gobierno ejerce de forma monopólica el uso de la fuerza, aunque esto sea redundante. ¿Para qué? Para evitar que hayan violaciones a los derechos individuales de todos. Entonces aquí el problema, ya lo hemos comentado con María Dolores en otras ocasiones, el problema es cuando mezclan un montón de cosas en un solo contexto y hacen un package deal. Entonces decís, ok, va, el presidente lo acusan de que recibió alfombras llenas de dólares de los rusos. Estas minas son propiedad de rusos. Esos rusos que se supone que era para la portuaria, si recuerdo correctamente, no era con las minas, sino era para las portuarias. Que ellos querían hacer un desarrollo en los puertos de Guatemala. Recordemos que eran otra cosa, pero entonces se mezcla todo. Los rusos, como que si solo existieran 3 rusos, y los 3 rusos le dieron dinero para todo a Giammattei. Puede ser que sean otros rusos, o que sean los mismos, o yo qué sé, pero hay que investigar. Puede ser que también le dieron alfombras por lo del Estor, o puede ser que no, alfombras con dólares. Yo no sé, porque no ha habido no ha habido más que yo digo y tú dices, y el resto de los ciudadanos estamos en medio de yo digo, tú dices, y la evidencia brilla por su ausencia. No hay investigación, y yo sí pienso que hay que cuestionar a Consuelo Porras, porque sus investigaciones dejan mucho que desear, sobre todo de temas importantísimos. Pero ese es un tema,
Y otra cosa es George, de la consulta autorizada por la Corte de Constitucionalidad. Por eso se fueron también a manifestar frente a la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, eso es el contexto político y ahora vamos a ir a los temas legales. Pero George. Sí, pienso que hay que aclarar varias cosas. Uno es el tema de los bloqueos y hay que, para quien no lo sepa, estos bloqueos llevaban más de 20 días, llevaban ya 21 días de tener bloqueado la circulación ahí alrededor del store, al grado de que si ustedes van a ver, por ejemplo, hay una nota de hoy o de ayer de Prensa Libre donde mencionan cómo muchas personas, o sea, y no estamos hablando de los rusos ni de la gran minera, sino muchas personas de ahí del store habían visto reducidos sus ingresos porque hay menos clientes. Por ejemplo, me entrevistaron a un taxista y resulta que le ha bajado más de la mitad sus ingresos porque no había mucho movimiento, y luego entrevistan a otra señora que le estaban cobrando 20 quetzales por pasar por los bloqueos, por ejemplo, y esos no son así. No es que llevara un camión de la minera a la señora esta, sino es una persona que trabaja en una tienda ahí en el store y que no podían, también mencionan ahí, que no podían llevar la mercadería a las comunidades, así a las tiendas de las comunidades porque no podían pasar por los bloqueos. O sea, no es como argumentan, no es que es contra la minera, pues será según ellos contra la minera, pero lo están haciendo, están afectando a toda la población, no solo a la operación de la minera, que es un punto importante en el tema de los bloqueos, con los cuales, pues saben nuestros radioescuchas que nosotros no estamos de acuerdo con los bloqueos, sea por la razón que sean los exmilitares, sean los expac, sean los exguerrilleros, sean quien hagan los bloqueos, o los estudiantes de un colegio o de una escuela ahí en la San Juan, no importa. O sea, los bloqueos no es una manifestación, tampoco, ni siquiera es una manifestación pacífica, porque eso también se veía ahí en algunos videos, pero es que estamos aquí en manifestación pacífica y los que estaban bloqueando, ¿no? Y con piedras y todo. O sea, habría que ver qué entienden por pacífico, pero bueno, al final... Es pacífico cuando ellos ejercen la violencia, pero cuando la violencia, o sea, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces, si queremos protestar, podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo utilizando los medios correctos y no violentando los derechos de los otros. Pero algo más, George, porque tenemos que ir ya a la llamada para ver el contexto legal con Mario Fuentes de Starac. Bueno, sí, solo también hay que aclarar que el tema de la licencia que fue suspendida temporalmente por la Corte de Constitucionalidad anterior, no es todo el trabajo que hace esa minera, o sea, porque ellos tienen otra licencia que trabajan del otro lado, del otro lado del lago, y tienen otra licencia que trabajan en otro lugar, que esos no están suspendidas y por tanto pueden seguir operando. Lo que está suspendido es una parte de la operación de ellos, y esa parte pues no la están haciendo, pero las otras licencias no están suspendidas ni tienen una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Entonces ellos legalmente pueden seguir operando, y por eso es que hay que entender esa parte para ver el contexto de que aquí dicen, bueno, no, es que no están atendiendo lo que dice la Corte, pero es que la Corte solamente detuvo una parte de la operación, no toda la operación, por lo cual legalmente pueden seguir operando el resto de la operación. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con el licenciado Mario Fuentes de Starac para que nos explique qué representa un estado de sitio, cuándo se puede decretar un estado de sitio y, por supuesto, si considera que fue correcta la decisión del gobierno de decretar un estado de sitio para el store. George. Solo quiero recordarles que si usted se estresa con estas cosas, pues no se estrese. Pruebe el Rescue Remedy, que es un preparado de 5 esencias florales de Bach, que es 100% natural, que le ayuda a equilibrar las emociones para no estar estresado ni con ansiedad ni pánico. Así que pruebe el Rescue Remedy de Quinfica, y también tenemos una versión para la noche que se llama
Rescue Night, con el cual usted puede dormir placenteramente y puede conciliar bien su sueño tomando el Rescue Night. Entonces son 2 productos, Rescue Remedy y Rescue Night, los cuales usted puede adquirir en todas las tiendas de Quinfica y puede pedir también por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y en este segmento vamos a conversar con el licenciado Mario Fuentes de Starac acerca del estado de sitio y qué piensa Mario en lo que respecta a la decisión del presidente Alejandro Yamatei de declarar un estado de sitio en el Store. Mario, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Marta Yolanda, buenas tardes a los radioescuchas de Libertópolis. Pues nuevamente se está decretando un estado de emergencia. En mi opinión, los estados de emergencia deben ser de carácter extraordinario cuando las funciones ordinarias de las distintas instituciones no son suficientes para abordar las distintas situaciones. Entonces, cuando se excede totalmente de la normalidad y no hay capacidad institucional para responder, entonces es procedente un estado de emergencia. Pero no cuando la situación es debida a incapacidad o a mediocridad de las mismas autoridades para hacerle frente a las situaciones que se están presentando. George. Mario, en ese sentido, entonces entiendo de que no estarías de acuerdo en que se haya, o no estás de acuerdo en que se haya decretado un estado de sitio en esta situación en particular. Jorge, en principio no estoy de acuerdo con ningún estado de excepción si no verdaderamente se amerita que se dicte el mismo. Yo creo que las instituciones deben de tener la suficiente capacidad para enfrentar la distinta problemática que se tiene en el país, sea de salud, sea de seguridad, o situaciones que necesiten prevención. Pero digamos, si las situaciones son extraordinarias y se está desbordando, no conozco específicamente qué es lo que está ocurriendo en el Store, pero pues habría que hacer una evaluación de cuál es la situación concreta en el Store. En ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo de que los estados de excepción deben ser los mínimos posibles y solo en caso así muy excepcional no utilizarlos a cada rato, como de hecho lo ha hecho este gobierno, ¿verdad? Y algunos de los anteriores, pero este en particular ha utilizado bastantes estados de excepción con distintas excusas, el tema de seguridad y el tema del COVID, pero ha utilizado bastante estos estados de excepción y yo también, en este caso particular, de la información que tengo, yo tampoco considero de que sea necesario un estado de sitio, especialmente un estado de sitio, ¿verdad? Porque todavía, que digan uno, el estado más leve todavía, pero de una vez pasarse hasta el estado de sitio me parece una exageración. Sí, yo, por ejemplo, que viví durante mi juventud prolongados estados de sitio en nuestro país, es verdaderamente muy complicado porque restringe los derechos fundamentales de las personas. Entonces, yo sí soy verdaderamente escéptico de cara a que se decreten estos estados de excepción. Pero, bueno, si las situaciones ya son
de absoluto desbordamiento y que ya no se puede controlar, digamos, por ejemplo, la violencia. Hay una grave perturbación de la paz, como dice la Constitución. Bueno, pues obviamente no hay más que decretar un estado de emergencia, pero habría que hacer un diagnóstico de cuáles son las condiciones allá en Izabal. Mario, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos esta conversación? Bueno, ahora por lo menos ya se ha establecido el criterio de que dentro de los 3 días siguientes a haberse decretado un estado de emergencia, el Congreso de la República lo debe ratificar, aprobar o improbar. Y ese plazo es totalmente perentorio e improrrogable. Entonces, si el Congreso no lo aprueba el día de hoy, pues prácticamente quedaría sin vigencia ese estado de emergencia. Mario, gracias por compartir con nosotros y hasta la próxima. Ok, muchas gracias, Marta Yolanda y Jorge. Gracias, Mario. Buenas tardes. Y bueno, apreciables amigos, antes de que nos despidamos de nuevo, gracias a todos los que nos han acompañado, a sus comentarios y sobre todo gracias a todos los que han compartido nuestro programa. Pero antes de despedirnos tenemos un par de anuncios importantes para ustedes. Adelante, George. Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que cuando quiera, si usted está pensando en hacer remodelaciones en su casa, en su oficina, en el edificio o incluso nuevas construcciones, pues no lo piense más, utiliza los productos de Samboro. Ellos tienen pisos, tienen azulejos, tienen fachaletas que son higiénicos y de fácil mantenimiento, ahora que eso es una de las características críticas, pero también son altamente resistentes, de larga durabilidad, hechos 100% en Guatemala y con estilos y diseños impresionantes, que yo le invito a que vaya al catálogo, a los catálogos que tienen en el sitio en línea samboro.com. Ahí encuentra usted los catálogos de los productos y mejor aún, estos productos es mejor verlos así en la vida real, no de manera virtual por fotos. Así que yo le invito a que vaya a uno de los showrooms de Samboro, que hay varios showrooms de Samboro. Le invito a que vaya a los showrooms de Samboro y vea todas las maravillas que tienen ahora con la alta tecnología que tiene Samboro, y samborícelo todo con Samboro. Finalmente, todas las notas, que hay muchísimo más de qué comentar, apreciables amigos, todas las notas que nos hacen falta, recuerden que ustedes las pueden encontrar en síntesisglobal.com, así que vayan a síntesisglobal.com, que por cierto, todos los suscriptores de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus tienen una suscripción mensual gratis, no tienen que pagar ni un centavo para Síntesis Global, que espero, George, sea un aliciente para que aprovechen de acá al jueves a suscribirse, aunque sea solo para estar en el conversatorio con Dani Fernández el próximo jueves a las 7:10 de la noche, ¿correcto, George? En efecto, este jueves 28 tenemos ya nuestro conversatorio con Dani Fernández sobre vamos a revisar la pregunta de si hemos vivido 200 años de esclavitud monetaria, ahora que estamos en el año del bicentenario. Han sido 200 años, ha sido un bicentenario de esclavitud monetaria. Pues eso es de lo que vamos a hablar este jueves con Dani Fernández, así que usted puede participar, solamente tiene que hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes en los niveles Plus y VIP, lo cual puede hacer yendo al sitio de libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, ahí usted se puede suscribir, eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon y ahí usted se puede suscribir para participar este jueves en el conversatorio con Dani Fernández. Y bueno, amigos, los espero a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde me va a acompañar Jorge Chapas para que hablemos del cambio climático y qué tan vulnerables y por qué, si acaso la respuesta es sí, somos los guatemaltecos a este cambio climático. Quédense con nosotros, amigos, porque viene con ustedes el doctor Julio César de León Barbero en la Libercátedra. Y bueno, de nuevo, mañana al mediodía igual vamos a estar a las 12 en punto, Jorge y yo con ustedes en Libertópolis al mediodía. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. Con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad. La economía en una lección, capítulo número 13. La salvación de la industria X. La industria X, dice Henry Hazlitt, supongamos que está en graves dificultades. Puede ser cualquier tipo de industria, cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de empresa. La cosa es que está en graves dificultades y entonces la idea que se promueve es que si no se le ayuda, entonces esta industria podría llegar a quebrar y eventualmente a desaparecer. En consecuencia, se sigue argumentando, mucha gente quedará desempleada, sin capacidad para consumir lo fabricado por tantas otras industrias que se verán de ese modo afectadas. Entonces, la idea es que se provocará un auténtico desastre general si no hay salvación para esta industria que atraviesa una crisis. Pero, en cambio, se asegura, si el gobierno corre a salvar a la industria X, bueno, como por milagro, todos mejorarán sus condiciones, habrá nuevos puestos de trabajo y la producción en todos los niveles se intensificará. ¡Qué maravilla! Salvando a la industria X, entonces, nos salvamos todos y nos beneficiamos todos. Ahora, recordemos una cosa, regularmente la manera de salvar a una industria que está en problemas consiste en proveerle subsidios directos con dinero procedente del erario público. Es decir, que parte de los impuestos va a dar a manos de empresarios ineficientes que de otra manera no han sabido conquistar a los consumidores con buenos productos, buenos servicios y precios accesibles. Entonces, esto significa que los contribuyentes, aquellos que pagamos impuestos, pues perdemos esa cantidad de dinero que se destina precisamente a subsidiar, pretendiendo salvar la industria X. También hay que señalar que los subsidios desvían capital y trabajo hacia actividades y negocios en los cuales no se aprovechan eficientemente. Entonces, la pérdida aquí es prácticamente doble, ¿verdad? No solo se gasta parte del capital, ¿verdad? Se destina a la destrucción, como dice Ludwig von Mises, sino que se evita que ese dinero vaya a manos empresariales más eficientes y seguimos manteniendo entonces industrias que realmente no sirven para mayor cosa, ¿verdad? Dicho de otro modo, esto no genera riqueza. Al contrario, se dilapidan recursos. De modo que es una creencia totalmente equivocada el que en una economía sana todas las industrias, empresas y negocios tienen obligadamente que florecer.
La verdad es muy otra. Es necesario a veces que algunas empresas, algunas industrias, algunos negocios se vean disminuidos e incluso desaparezcan, porque de ese modo el capital y el trabajo se orientarán, los recursos en general que son escasos se orientarán hacia nuevas industrias, estimulando de esa manera la capacidad creadora de los seres humanos, su inventiva y su capacidad de producir nuevos bienes o bienes de carácter alternativo. Pensemos, por ejemplo, que si se hubiera mantenido artificialmente el transporte a lomo de mula, se habría retrasado el aparecimiento del automóvil y de todos los negocios que hoy giran alrededor de la industria automovilística. Se hubiera retardado entonces, se hubiera frenado el progreso no solo económico, sino también científico y tecnológico. Por otro lado, la competencia en una economía sana permite que los consumidores sean quienes decidan qué negocios sobreviven y qué negocios tienen que desaparecer y morir. De modo que salvar y mantener industrias con respiración artificial es una pérdida que nos impacta a todos. La conclusión es que no vale la pena. Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas, aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal, con el doctor Julio César de León Barbero, con el patrocinio de San Martín, 200 formas de celebrar 200 años de libertad. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis. Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com